Amados hermanos y amigos de Luminal TV Salud, Dios bendiga su vida, su casa, su familia, Dios bendiga su trabajo, sus finanzas, Dios bendiga su salud y todo lo que tenga en el nombre poderoso de Jesús. Aquí nos encontramos una vez más en Luminal TV, llevando la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Y en esta noche, mis amados hermanos, nuestro tema de discipulado es Dios sigue siendo Dios. Y quiero hablarle acerca de eso de una manera, y espero que el Señor me ayude para que yo pueda expresar ese discipulado de una forma en que nosotros podamos tomar conciencia que Dios no tiene variación, no tiene sombra de variación. Dios es fiel, permanece fiel. Dios sigue siendo Dios a pesar de cualquier cosa que podamos experimentar, de cualquier situación que podamos vivir con algunos compañeros, hermanos o algunos ministros, cualquier cosa que podamos encontrarnos en este camino tan precioso, debemos de entender de que a pesar de toda cosa Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque el engaño anda en lugares donde la verdad pues se enseña, donde la verdad se predica, donde la verdad se manifiesta. El engaño siempre tiene que aparecer. Pero cuando el engaño se disfraza de verdad, no quiere decir que es Dios que está actuando, porque muchos de nosotros hemos sido de alguna manera heridos por el engaño y de cualquier persona en cualquier circunstancia de la vida y dejamos de creer. Por ejemplo, se nos va ese deseo de seguir buscando, se nos va ese deseo de seguir estar conectado, de tener esa fe. Y tenemos que tener cuidado eso, porque de nosotros depende. De todo lo que aprendemos en esta vida es para crecimiento, no para que seamos derrotados. Quiero pues darle inicio a este discipulado pidiendo a cada uno que me acompañen en el libro de Segunda de Corintios. Y vamos al capítulo 11, leyendo el versículo 13 hasta el 15. Y lo hacemos siempre con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Padre, te pedimos, Señor, que sea bajo la unción de tu Espíritu Santo que podamos ministrar tu palabra en esta noche a las vidas que se dan cita a este discipulado. Tome mi ser, Señor, como instrumento y glorifícate, Señor, en cada palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, cuando somos engañados, no quiere decir que por el medio en que hemos sido engañados no existe, o sea, un medio cruel. Por ejemplo, si un apóstol, un obrero, un ministro, o el mismo Satanás se disfraza. ¿Y cómo se puede disfrazar un ministro? Dice la Biblia que Satanás se disfraza de luz, como ángel de luz. ¿Quiere decir que el ángel de luz es malo? No. El ángel de luz siempre viene para alumbrar nuestra vida. Pero el que se disfraza de ángel de luz, ese es el malo, no el ángel de luz. Ahora, si Satanás se viste de ángel de luz para venirnos a engañar, ¿vamos a decir que los ángeles de luz son malos? ¿Vamos a decir que son crueles? ¿Vamos a decir que vamos a dejar de creer en lo que son ángeles de luz?
cuando realmente el ángel de luz no tiene ninguna culpa, sino aquel que se disfraza de ángel de luz. Y los ministros que se ministran como, que se disfrazan como ministros de justicia, ¿quiere decir que la justicia es mala? De ninguna manera, la justicia es buena. Pero muchos de nosotros, si un ministro se disfraza como ministro de justicia y nos engaña, decimos que la justicia no sirve, la justicia es cruel. Decimos que la palabra de Dios no sirve. Dejamos de creer en Dios, dejamos de seguir sus ministraciones, dejamos de seguir su palabra, dejamos de confiar en su palabra como si la palabra de Dios tuviese culpa de lo que ha acontecido. Debemos de entender y hacer una separación de que la justicia puede ser usada por aquellos que se disfrazan de ellas y engañar. Y cuando eso acontece, no quiere decir que la justicia es mala, sino aquel que se reviste de justicia o se disfraza de justicia. Un ejemplo que yo le pudiera dar comúnmente, o que ha acontecido tal vez a algunos de nosotros que estamos aquí escuchando, le pudo haber acontecido el desengaño. Alguien que se haya vestido de la persona más amorosa, alguien que se haya vestido como el príncipe azul o la mujer maravillosa y se haya acercado a nosotros haciéndonos creer que hemos encontrado la felicidad. Viene con ese disfraz, ¿verdad? Que nos engaña y muchos de nosotros cuando venimos a ver el engaño, cuando venimos a caer en el desengaño y nos damos cuenta, podemos decir que el amor es cruel. Podemos decir que los hombres son crueles. Podemos decir que las mujeres son crueles. De ninguna forma. Sino que el hombre que engaña se disfraza de hombre. O la mujer que engaña se disfraza de mujer. O el enamorado se disfraza de amor para alcanzar y conquistar lo que quiere conquistar. Pero eso no quiere decir, amados hermanos, que el amor es cruel. Aquellos que se disfrazan de ángel de luz, que se disfrazan con la palabra de Dios, no quiere decir que la palabra de Dios es mala, sino que aquel que se disfraza es malo, pero usa esa apariencia, ese disfraz para poder entonces engañar. Y cuando la persona se engaña, se siente engañado, deja de creer. Hay personas que ya no creen en el amor, hay personas que ya no creen en los hombres y hay hombres que no creen ya en las mujeres. ¿Por qué? Porque han tenido una experiencia nefasta, una experiencia mala, donde pues la persona usó un disfraz y se hizo creer lo que no era, y cuando uno cae en ese desengaño o en la seducción en ese encanto, cuando viene a despertar y descubre el engaño, como que pensamos que el amor no existe, que el amor es cruel, que las mujeres son crueles, que los hombres son crueles, cuando a veces nosotros escogemos según el camino donde andamos, escogemos según la concupiscencia que hay en nuestros corazones, más nos dejamos engañar por lo que vemos. El engaño de los ojos, la vanagloria de la vida son las cosas que nos atraen y caemos muchas veces en el engaño. Pero, amados, Dios sigue siendo Dios. A pesar de que algunos pueden hacerse pasar por ministros de justicia, aunque Satanás se vista de ángel de luz, Dios sigue siendo Dios. Por lo tanto, tenemos que tener muy bien los ojos abiertos y entender que el amor no es cruel como muchos dicen, que la justicia no es mala como muchos dicen, que los ángeles de luz no son malos como muchos dicen, sino que aquellos que se disfrazan de esta forma son aquellos que son malos. Entonces no podemos poner nuestra
mirada en aquellos que se disfrazan, sino entender de que nosotros a veces somos los que hacemos una mala elección. A veces somos nosotros que nos dejamos engañar. Porque cuando, por ejemplo, he escuchado personas decir, no, pero ese hombre, el amor es cruel porque le confié mi corazón a esa persona y cuando vine a ver me dejó en la peor condición de mi vida. El amor es cruel. La verdad no existe, el amor no existe y muchas cosas. Amados, entonces déjame decirle que el amor no es cruel. La descripción que tenemos del amor se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Y dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, no podemos decir que el amor es cruel porque alguien se haya disfrazado de amor para obtener lo que quería, para alcanzar su engaño. ¿Sí? Entonces, eso acontece a todo nivel. Siempre lo malo se disfraza de lo bueno. Porque si viene como malo, ¿quién va a caer? Si viene y demuestra su verdadera intención, ¿quién va a caer? Tiene que disfrazarse de algo en el cual el hombre puede poner su confianza. Entonces, ahí debemos de ser sabios e inteligentes. Y no caer en una forma de vida donde nosotros mismos nos condenamos por condenar al amor, por condenar la justicia, por condenar la luz de Dios, porque alguien nos engañó. Lo que tenemos que hacer es buscar al Dios verdadero, es poner nuestra mirada en Jesucristo, es buscar la verdad y amar la verdad. En el libro de Gálatas hubo un acontecimiento donde el pueblo que había creído en Cristo se dejó engañar, se dejó arrastrar. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Es el evangelio de Cristo malo? ¿O aquellos que quieren pervertir el evangelio de Cristo? Aquellos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, esos son los malos, no el evangelio, mis amados. El que tergiversa la palabra de Dios, que manipula la palabra de Dios, ese es el malo, no la palabra de Dios. ¿Cuántas personas que están buscando a Dios con todo su corazón? ¿Cuántas personas que querían conocer la verdad y han caído en manos de aquellos que manipulan la palabra de Dios y ya no quieren creer en las iglesias, ya no quieren creer en los ministros de Dios, ya no quieren creer en Dios, ya no quieren nada con Dios? ¿Por qué? Porque creen que el malo es Dios, cuando aquel que es malo es aquel que se disfrazó de las cosas buenas que Dios ha provisto para su pueblo. Entonces dice el apóstol en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, el que tergiversa, el que manipula la palabra de Dios,
Ese es el que es anatema, es el que es maldito. No la palabra de Dios, no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino el que lo manipula, ese que se disfraza de ministro de justicia. Porque debemos de entender que el hombre perverso se infiltra para engañar a aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. ¿Sí? Por lo tanto, mis amados hermanos, no dejemos de creer porque Dios sigue siendo Dios. No podemos dejar de creer porque Dios sigue siendo Dios a pesar de todas las cosas que podamos experimentar en este camino que Dios nos ha llamado a andar. Porque, ¿sabe? A veces nosotros sabemos persistir cuando nos conviene. Por ejemplo, viene ahora una gran fila de personas a emigrar acá a los Estados Unidos. ¿Creen que esas personas no han sido engañadas en todo el transcurso del camino? ¿No han tenido mala experiencia en todo el transcurso del camino? Pero ellos siguen creyendo que al pisar esa tierra de los Estados Unidos, la cosa le va a salir bien. Y han persistido y han perseguido su sueño. Hasta algunos lo han podido alcanzar, algunos han quedado en el camino, algunos han sido engañados, algunos han muerto en el camino. Pero la determinación que han tenido para alcanzar ese sueño lo han hecho llegar. Si nosotros pudiéramos poner nuestra mirada en el autor y consumidor de la fe de esta manera y entendiendo que la respuesta a toda nuestra esperanza, a la fe que queremos desarrollar está allí, entonces aprenderemos a perseguir nuestro sueño, a persistir en ese camino, hasta el firme en este camino, hasta ver cumplido lo que esperamos. Pero no, como no es algo que demanda fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces es más fácil desistir en vez de persistir. Primera de Timoteo dice, en el capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice la palabra claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién nos causó de que se apagara nuestra fe? ¿Quién nos causó de que dejáramos de buscar a Dios si Dios sigue siendo Dios? ¿Quién causó eso? ¿Quién nos desanimó en el camino si Dios sigue siendo Dios? ¿Acaso estábamos buscando a Dios por causa de un hombre? Si es por causa de un hombre, dice maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios, su palabra, porque hemos sido anunciados por el Espíritu mismo de una manera clara que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Hay que cuidar el oído, hay que cuidar este oído, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces Jesús nos anunció, nos avisó en el libro tal vez más conocida en este tiempo, que es en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4. Jesús nos dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quién le está hablando Jesús? A nosotros, sus discípulos. Porque vendrán muchos en mi nombre, disfrazados, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Yo no creo que usted o cualquiera que me escuche caiga en el engaño, en las artimañas del error del enemigo, que de alguna manera quiere apagar nuestra fe.
Y lo va a hacer de la manera más sutil, disfrazado de ángel de luz, disfrazado de ministro de justicia, disfrazado de Jesucristo. Pero tenemos que entender que Dios sigue siendo Dios y que tenemos que buscar a Dios en medio de todos los obstáculos, de todas las adversidades que acontecen, de todos los engaños, de todas las malas experiencias. Tenemos que seguir creyendo que Dios sigue siendo Dios para no desmayarnos en el camino y desanimarnos. Jesús lo anunció y lo dijo, que muchos vendrán en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Usurpadores que se disfrazan, usurpadores que se hacen pasar por lo que no son. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que tenemos que dejar de ser es ingenuos. Debemos de dejar de ser ingenuos y creer que todo aquel que dice Jesús, todo aquel que dice aleluya, todo aquel que dice gloria a Dios, todo aquel que dice amén, todo aquel que dice Dios te bendiga, toda aquella persona que dice una palabra bíblica, tenemos que estar más atentos a ver si está representando a la verdad, si está representando al verdadero amor, si está siendo un ministro de verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no vamos a ser engañados. Por eso hay que tener cuidado con nuestras emociones. Afirmar nuestros corazones en el Dios Todopoderoso, entendiendo que Dios va a seguir siendo Dios y que muchos se van a levantar, los engañadores, los usurpadores, los que se disfrazan, se van a levantar para engañar, Jesús nos dijo en el libro de Juan capítulo 10, versículo 9, para que nosotros atendamos y estemos enfocados. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entraré será salvo. O sea que la respuesta a nuestra búsqueda de Dios es Jesús. Nadie puede llegar al Padre sino por Él. Amén. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el lugar donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Jesús es el lugar donde tenemos que ubicar nuestra fe para que podamos llegar a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Entonces, amados, debemos de poder confiar y la responsabilidad de cada uno no es de creer todo lo que le dicen. La responsabilidad de cada uno es de escuchar lo que se dice y buscar por medio del Espíritu de Dios de que la verdad sea revelada en nuestros corazones cuando escudriñemos todo lo que se predica y todo lo que se dice, todo lo que se enseña por ahí. Porque sabemos que hay un usurpador, hay un engañador, hay uno que se disfraza para hacerse pasar por lo que no es. ¿Para engañar a quién? A lo que están buscando, a los que están en el camino de la verdad. No va a engañar a los que ya están perdidos y los que están engañados. Va a buscar a aquellos que han sido desengañados, que han salido del engaño. Amén. Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, en todos los rincones de la tierra, en toda parte
hay un falso profeta, hay un falso ministro. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si nosotros pensábamos que estaba lejos por venir, ya está en el mundo. Y tiene sus ministros actuando en medio del mundo entero, desanimando a los hombres que buscan a Dios, desanimando a aquellos que están en el camino de la verdad, desanimando a aquellos que quieren de alguna manera entrar en esa comunión perfecta con Dios. Pues amados, no nos dejemos engañar, porque Dios sigue siendo Dios. ¿Qué ventaja tiene Romanos 3:1? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O que aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es una manera de darte a entender que tú tienes que exponer tu mirada en Dios. Es una manera de darte a entender, de que podamos entender que Dios seguirá siendo Dios a pesar de los acontecimientos. Y quiero cerrar con esto, con el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así como aquellos que vienen para acá, que corren con paciencia. ¿Sabes cuántos kilómetros, cuántas millas caminan esa gente para llegar acá? Con paciencia. Y a veces llegan a la frontera, no pueden cruzar por algún motivo. Y ellos con paciencia se sientan allí, esperan el momento oportuno para poder cruzar. Con paciencia. Nosotros debemos de aprender de esa gente que tienen su mirada puesta en el lugar donde ellos quieren llegar para alcanzar su sueño. Nosotros tenemos un sueño mayor que esto, que alcanzar la vida eterna. Y solamente lo podemos alcanzar si ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Dice pues, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos, no desviando nuestros ojos, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el único que fue autor y consumador, de la fe fue Jesús. Él es también autor y también consumador. Entonces de él aprendamos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alcanzó la meta. Tú y yo, si ponemos la mirada donde debemos de ponerla y creer que Dios, a pesar de todo lo que pueda acontecer, seguirá siendo Dios, no nos vamos a desmayar en el camino. Así que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis amados hermanos, como siempre, deseo que tengan muchas bendiciones. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin. En el nombre de Jesús les deseo mucha salud y sean todos bendecidos. Amén.